Hola comunidad de luz, mi nombre es Averamento y esto es Canalización Resonante Áurea. Bienvenidos a un nuevo videoprograma. En esta oportunidad quería hablarte acerca de las nuevas señales del apocalipsis. Sí, vamos a hablar acerca de la escatología, que es el estudio del fin de los tiempos, con un enfoque siempre profético, bíblico, ¿no? Con respecto a la palabra. Ahora, lo que vamos a analizar en esta escatología es lo que está ocurriendo actualmente en el planeta y qué está pasando con este apocalipsis, que no es más que revelaciones, ¿no? Porque apocalipsis significa revelaciones. Entonces, como sabrán, en este canal me estoy encargando de restaurar, reestructurar el plan divino en esta tierra, que consta de alcanzar la verdadera humanidad que hemos perdido a lo largo de miles y miles y millones de años de involución, ya que somos un subreino mortal y las especies mortales de este planeta igual lo son. Todas las especies de este planeta deben volver a su celda evolutiva, a su senda ascensional, a lo que es la jerarquía de reinos naturales, que comienzan desde los minerales, pasa por las plantas, por los animales y por el verdadero hombre. Luego viene el estado crístico, que es alcanzar ese cuerpo de luz, purificando todos nuestros cuerpos. Luego las jerarquías siguen por los ángeles y arcángeles y devas mayores, hasta llegar a los superacumuladores galácticos e hipergalácticos, por resumirlo. Para resumir esta jerarquía cósmica que confluye en el absoluto, que es el eterno, que es el verdadero Dios, digamos, ¿no? Que en realidad no es un Dios, sino que vemos que es el absoluto, es el todo. En este canal lo llamamos el todo, y es desde ese campo cuántico de infinitas posibilidades que en los últimos videos te vengo mostrando, que es la quinta dimensión, que es la supraconciencia, que es el lugar donde todas las posibilidades, donde todos los pensamientos, donde todas las ideas existen al mismo tiempo, y es el lugar del cual vamos a precipitar nuestra realidad a través de del mentalismo, de la ley del mentalismo, de la correspondencia y la precipitación, entre otras leyes, bajo los 8 equivaliones, los 8 principios, manifestar, y las 56 leyes herméticas y las demás subleyes naturales, manifestar nuestra propia realidad, generar nuestra propia realidad, vaciándonos del ego, abriendo los 4 glifos o estados luminosos de la mente, colocándonos en el centro de nuestra realidad, cruzando el puente con la magia, a través de la magia, para alcanzar la divinidad.
ese nuevo estado crístico, ese estado de luz, para seguir ascendiendo y ascendiendo. Pero como guerreros de luz, o yo como guerrero de luz, aquí en el combate, seguimos luchando para despertar más conciencias, rescatar más almas y recuperar a más seres de este plano o reencauzar a más seres de este plano en la senda evolutiva verdadera, para que alcancen su ascensión al siguiente reino y escapen de este sistema involutivo creado por este falso Dios, por este demiurgo, por este hombre enloquecido que quiso ser Dios y generó todas estas aberraciones. Generó nos implantó este reloj biológico que es el envejecimiento, no es más que una enfermedad. Y como toda enfermedad puede ser revertida a través, por ejemplo, de las pirámides, a través de no derramar el líquido vital y ascender esa kundalini, y a través de la purificación emocional. Pero en esta oportunidad, en este video, como te decía, vamos a hacer este estudio escatológico acerca de las nuevas señales bíblicas del Apocalipsis. Señales que nos indican que el proceso se acelera del final de los tiempos. Estamos ya en el final, que no es más que un nuevo comienzo. Estamos ante las puertas de una nueva humanidad, de un nuevo amanecer. Pero como las profecías lo indican, la humanidad no iba a hacer el cambio, sino que por el contrario, ambas líneas convivirían un tiempo, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. La parusía que nos dice la Biblia, la segunda venida de Cristo, que en realidad no es la segunda sino la tercera, y de esto voy a estar hablando más en profundidad. De esto, o sea, del gran engaño, ¿no? Porque la verdad es que el Mesías ya reencarnó, las profecías ya se cumplió, y esta tercera venida no es más ni menos que la revelación final a través de la enseñanza que el Maestro nos trajo, el Maestro Jesucristo, hoy encarnado en el averamento que te está hablando, y no en la persona, sino en mi persona, sino en la enseñanza que te traigo, que es la misma enseñanza del Maestro, para que vos también seas maestro de tu realidad, te conviertas en el averamento y hagas el cruce mágico entre lo humano y lo divino, para alcanzar ese nuevo estado de luz, que es lo que en este canal hace más de 10 años venimos recorriendo en este hermoso camino llamado canalización resonante áurea.
como guerreros de luz, que seguramente sean también muchos de los que me están viendo, porque esta insignia se lleva en el corazón, es un sello que nos hace agarrar la espada una y otra vez, que encarnamos, que reencarnamos, para seguir combatiendo en esta lucha verdadera, que es despertar más conciencias. La parucía, la venida, pero también la extrema dualidad. No vengo a traerles paz, dijo. Vengo a traerles espada. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es la separación de las personas. Todo comenzó con el encierro que nos obligaron a hacer, en lo que ya saben, que ocurrió hace unos años, en el 2019, y ¿no? Llevado al extremo, esa división que hasta hoy en día siguen promoviendo desde la Organización Mundial con respecto a la separación, ¿no? Te dicen no, dan un mensaje horrible de no veas a tus abuelos, a tus padres, porque tienen la peste adentro, o sea, están enfermos y te van a contagiar, te dicen, ¿no? Entonces mantenete alejado, te dicen. No te reúnas con tus amigos. No. Mantenete encerrado, te dicen. Esta separación, como verán, ya no existen más. Esas navidades, esas fiestas de antes, de grandes reuniones, sino que poco a poco fueron apagando a las personas, a que cada vez menos tengan menos para ser felices y más para ser infelices. Con la inoculación de estas cosas en el cuerpo, generan estos procesos, acelerándolos, digamos, ¿no? Para que las personas caigan más rápidamente en ese pozo, en ese abismo. Todo por mantener ese gran negocio que va más allá de este plano. Digamos, el negocio de la esclavitud, ni más ni menos, que alcanza niveles mentales, niveles muy profundos de control, de ingeniería social, de manipulación de las masas. Como te decía, suscríbete al canal Misterios Develados CRA. Acá abajo en la descripción te dejo el link, Misterios Develados CRA. Ahí va a estar saliendo esta nueva serie sobre la Biblia prohibida, sobre el retorno del Mesías, que ya ocurrió, esa segunda venida, sobre el cumplimiento de las profecías, sobre el contacto con esa divinidad, ya que lo que nos oculta el Vaticano
y toda su historieta es, por una parte, la verdadera enseñanza de Cristo, la verdadera historia de Cristo. Por otra parte, también la verdadera historia oculta de Lucifer, que es la otra cara de Cristo, que nada tiene que ver con el demiurgo, con el diablo, con el falso Dios, nada tiene que ver. Y también nos oculta la Iglesia esta segunda venida del Mesías, que ya ocurrió. O sea, toda esta historia oculta, que no es ni más ni menos que el contacto con la divinidad, con nuestra divinidad. O sea, la Iglesia, y nuevamente hablando de la parusía, nos genera esta separación, esta división, ¿no?, entre el hombre y la divinidad, entre el hombre y Dios. O sea, nos dicen que es para después de la muerte el contacto con la divinidad, y no es en realidad un camino interior, y es todo lo contrario. Es un camino interior de contacto con esa divinidad. O sea, nos están ocultando solo para hacer ellos de intermediarios con esa divinidad, mantener su negocio de cautivos, de esclavos, ¿no? Pero bueno, saliendo de toda esta historia, vamos a meternos en lo que nos lleva al video de hoy, que son estas señales nuevas que están ocurriendo. Una de ellas, la más reciente, es esta invasión de mosquitos. Sí, esta plaga de mosquitos impresionante, sin precedentes, nunca antes vistas. Estas nubes inmensas de mosquitos que estamos viendo. Un aumento, estamos viendo un aumento de las plagas, ya que los climas extremos, las fuertes tormentas que estamos teniendo, ¿no?, con grandes caídas de agua, provocaron la evolución de esta plaga. Y es impresionante porque venimos de una sequía, de un fenómeno de la Niña, y rápidamente pasamos a las lluvias fuertes con el fenómeno del Niño, y lo loco es que ya se viene nuevamente el fenómeno de la Niña. O sea que estamos teniendo una concatenación, tac, 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 una tras otra, de los fenómenos del Niño y de la Niña respectivamente. O sea, climas extremos que van desde la sequía extrema a las lluvias extremas en cortos periodos de tiempo. O sea, en menos de un año rápidamente cambia de un estado a otro esto. Y esto es sin precedentes. Antes pasaban años entre un fenómeno y otro, y no siempre se daban de manera regular. Ahora, año tras año, todo esto parece sincronizarse de alguna extraña manera, tal vez manipulado por esa mano siniestra de la élite, o tal vez de manera natural por estos ciclos, pero también acelerados por este final de los tiempos, para depurar tal vez nuevamente la raza humana, como en otras veces bíblicamente ha pasado esta extinción masiva. No lo sé, pero más señales son los rumores de guerra. Los rumores de guerra, recordemos que hace unos años poco eran rumores de guerra. Luego Rusia-Ucrania,
y rápidamente escaló Israel-Palestina, Israel y la Franja de Gaza. O sea, y hoy en día ya estamos viendo, o sea, ya es normal ver todo esto. O sea, ya estamos en guerra, a las puertas de la Tercera Guerra Mundial tal vez. Y como decía Einstein, la cuarta es con piedras y palos, porque si después cortan el internet, cortan la luz, o sea, volvemos a la época de las cavernas tal vez. O sea, todo es posible, ¿no? Pareciera. Pero ahora rápidamente, todo esto, estos rumores de guerra escalaron rápidamente a guerra. O sea, que ya no son rumores. Entonces, todo esto vemos que se viene acelerando de una manera brutal. Y entonces señales, por ejemplo, como el domo de hierro de Israel, que parece sacado de una película de ciencia ficción, parece apocalíptico ver, ¿no? El cielo, ese domo en el cielo actuar. Y también es apocalíptico, ¿no? Ver la destrucción de la Franja de Gaza. Que bueno, digamos, la Franja de Gaza va a desaparecer, ya desapareció, ya no existe la Franja de Gaza. Los grupos terroristas del mundo, todos, inclusive Hamas también, obviamente, van a ser eliminados de la faz de la tierra. Parece que en el futuro no se ven en esas profecías, porque ya fueron eliminados, digamos, ¿no? En ese futuro, y todos estos grupos terroristas. Pero eso no quiere decir que haya pasado lo peor, sino que simplemente es una señal, si ocurre eso, de que también se está acelerando ese final de los tiempos. La eliminación de esos grupos terroristas, ¿no? Y todo apunta a eso. Porque Israel es el reloj profético de Dios. O sea, nos va a indicar también, seguramente con la destrucción, no sé, de Israel en algún momento por ahí, o digamos lo que es el nuevo reino de Israel, ¿no? Lo que le dicen. Cuando llegue ese nuevo reino que va a bajar del cielo a la tierra, ¿no? Y en realidad no es una Israel física, sino que es el reino de Dios, el reino de los cielos bajando a la tierra, ni más ni menos. Es esa nueva tierra que te digo. Pero para todo esto, el proceso, creo que de limpieza, es inevitable, o sea, ese apocalipsis. Lo importante es el despertar individual, o sea, el cambio de era es de uno en uno, es de cada uno en cada uno, no es un cambio de era a nivel humanidad. Ya la humanidad ya está perdida, ya está destinada a la extinción, pero eso no quiere decir que el individuo se extinga, ¿no? O sea, sino que eso nos indica que es un proceso interno de cada uno. Pero más señales. Más señales, por ejemplo,
El río Éufrates, el Nilo, se tiñó de rojo. La Biblia parece que dice que cuando el río Éufrates se seque, estamos ya en el final. Y se secó, efectivamente. Y ahora el Nilo se tiñó de rojo. Hemos visto agua en el desierto. Hemos visto fenómenos muy extraños. También es difícil creer en todo lo que vemos en las redes sociales. Hay que tomar todo con pinzas. Y más con la inteligencia artificial que puede crear cualquier cosa. O sea, mira, yo te hablo un poquito así y ya no sabes si soy un hecho por inteligencia artificial o verdaderamente soy yo. O sea, porque prácticamente no hay diferencias. Bueno, la marca de la bestia, ¿no? Es una señal del 666 muy clara. Muy clara ya. Ya es inminente, o sea, porque ya muchas personas se marcaron con esta marca. O sea, se pusieron ese chip en la muñeca. Muchos para pasar a discotecas no, sin pagar, sin nada, o sea, simplemente pasás y te escanean titip, listo. Ahí está todo tu dato, todo. Ahora también hay muchas empresas que te dan criptomonedas, o sea, dinero en criptomonedas a cambio de tus datos del iris. Te escanean el iris. O sea, te meten en un orbe gigante y te escanean. O sea, cada iris de cada persona es distinto, es como una huella digital. Y la gente simplemente va por el dinero, y la mayoría son personas de bajos recursos. Toda una cuestión esto de la marca de la bestia. Si no la llevas, no vas a poder comprar ni vender. O sea, mucho cuidado con todo esto, estas nuevas tecnologías de medios de pago virtuales y inteligencias artificiales y cuestiones más que nada que impliquen tus datos personales, porque no sabes qué van a hacer con ellos, y mucho menos meterte algo en el cuerpo. Más señales actuales, ¿no? Las tormentas solares, estas tormentas, estas explosiones, estos halos solares, estos extraños, estamos viendo extraños arcoíris en todo el mundo. Y el sol también parece estar totalmente sacudido. Hemos visto ovnis entrar y salir del sol. Hemos visto, luego de estas entradas, fuertes llamaradas solares, explosiones inmensas a causa de estos ovnis. Y sin dudas algo está pasando. Todo se está acelerando.
vamos a estar hablando más al respecto de esto. Suscríbete, por favor, a este canal si no estás suscrito. Dale like, dale me gusta, compartí los videos. Abajo en la descripción vas a encontrar todos los datos de contacto para adquirir el Mega Kit CRA completo, los dispositivos cuánticos del canal, música, medicina y mucho más. También vas a ver el link de PayPal, Mercado Pago para donaciones, para apoyar al canal, ayudarnos a seguir creciendo y brindarte mejor contenido cada vez. También si estás desde Facebook, no olvides también seguirnos, seguir a la página Canalización Resonante Áurea, dale like, comparte, envía estrellas de agradecimiento ahí al costadito del video o abajo en los comentarios personalizados con emojis. Puedes enviar estas estrellas de agradecimiento. Y suscríbete al canal Misterios Develados CRA, que allí voy a estar develando más misterios. Un canal dedicado a la develación de estos misterios que tanto nos gustan a todos. A todos nos gustan los misterios. Pero nadie te cuenta qué hay detrás de esos misterios, cuál es la verdad de fondo en todo eso. Y en